¿Cómo te guía Dios en la actualidad para tomar decisiones? ¿Cómo sabes qué quiere Dios que hagas en asuntos en donde la Biblia no te da mandatos específicos? Por ejemplo, suponiendo que estás obedeciendo la palabra de Dios y la decisión obviamente no implica pecar, ¿cómo sabes si preparas papas o zanahorias de comer? ¿Compras Colgate o Crest? ¿Te inscribes en esta escuela o en aquella? ¿Te casas con esta o aquella persona? ¿Sales con esta o aquella persona? ¿Compras Tin Larín o Carlos V a tu hijo? ¿Te estacionas aquí o allá? ¿Cuidas o no al nieto? ¿Descargas o no música del internet? ¿Cómo sé qué quiere Dios que haga en áreas que no violan su palabra, pero donde no tengo mandatos específicos? Sin duda es una pregunta que te has hecho en algún punto de tu vida cristiana. Y la pregunta aquí es, ¿Dios acaso debes esperar que Dios te guíe al hablarte mediante las circunstancias, como dicen algunos? ¿Debes esperar que Dios te guíe dándote algún sentimiento de paz? ¿O esperar que Dios te hable en tus sueños, pensamientos, cuando oras o duermes? La respuesta es no. Y respuesta breve que vamos a estudiar a profundidad en esta mañana es que cómo tomas decisiones en áreas que no violan la palabra de Dios, donde Dios no te da directrices específicas. Respuesta breve, siendo obediente a la palabra de Dios, ejerce sentido común informado por las Escrituras. Esto es lo que vamos a explorar a detalle en esta mañana en Hechos 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, versículos 6 al 10. Continuamos con nuestro estudio de este libro fascinante y en lo que llegan ahí les recuerdo brevemente el contexto. Ya vimos en los versículos 1 al 5 cómo Pablo toma a Timoteo, recuerdan, ahí en Derbe, en Listra, se lo lleva con él, ahí junto con Silas. Estamos alrededor del año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero del apóstol. Vimos a detalle, recuerdan, en los versículos 1 al 5, cómo la elección de Pablo de Timoteo mostraba su gracia en tu vida, cómo a pesar del trasfondo de Timoteo, teniendo un padre no creyente, Dios lo usó de una manera tan fuerte, tan grande, y cómo puede ser el caso también en tu vida a pesar de tu pasado. No estás limitado de ninguna manera en tu servicio al Señor por tu vida de pecado pasada, por situaciones que te pasaron en el pasado. Estudiamos eso a detalle. Vimos su gracia en tu vida en los versículos 1 al 5. Y esta mañana, en los versículos 6 al 10, vamos a ver su guía en tu vida. Esto es, en los versículos 1 al 5 vimos la gracia de Dios en tu vida. Y vamos a ver el día de hoy en los versículos 6 al 10, la guía de Dios en tu vida. ¿Cómo te guía Dios en la vida cotidiana? Hechos 16, vamos a leer los versículos 6 al 10. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El punto central de estos versículos 6 al 10 es la guía de Dios en el ministerio de Pablo y sus compañeros. Observen cómo la Trinidad es mencionada en esta guía. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, y en el griego dice, en los mejores manuscritos, el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Entonces observen la Trinidad
involucrada en esta guía. Versículo 6, el Espíritu Santo. Versículo 7, el Señor Jesucristo. Versículo 10, el Padre. Aquí está la Trinidad involucrada en este segundo viaje misionero de Pablo, Silas, Timoteo. Y observen a detalle, comenzando en el versículo 6, cómo los guía Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto es al norte de donde estaban, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, ¿dónde es Asia? Bueno, se puede referir en un sentido general o más particular, no estamos seguros, el texto no lo dice. Es probable que se refiere en sentido general al área donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3, parte de lo que es Turquía. Por cierto, en este viaje tuve el privilegio de conocer un misionero en Turquía, que lleva ahí 30 años en Turquía, y es obviamente un país muy cerrado al Evangelio. Fíjense nada más, a pesar de que las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 estuvieron ahí, con los años, obvio, dejaron de existir, tristemente, y lo que sucedió es que el mundo musulmán prácticamente se ha apoderado de esta parte del mundo, y este hermano contándonos de cómo aún en la actualidad han matado pastores y pastores con amenazas de muerte en la actualidad ahí en Turquía. Entonces, es probable que aquí en el versículo 6, Asia se refiere a parte de lo que hoy es Turquía, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Ahora, observen ahí en el versículo 6, que dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿No les parece raro que el Espíritu Santo prohibiera esto? ¿Cómo? ¿Acaso no el Señor dijo, me seréis testigos en Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Acaso no les dijo en Marcos 16:15, id y predicad el Evangelio a toda criatura? Entonces, ¿por qué aquí el Espíritu Santo les prohibió esto? ¿Qué no sabía el Espíritu de Dios lo que el Señor había dicho ahí en Hechos 1:8 o en Marcos 16:15? ¿Qué acaso no le llegó, digamos, el correo electrónico al Espíritu Santo de lo que había dicho el Señor Jesús? ¿Hubo una mala comunicación entre la Trinidad? Por supuesto que no, obvio, hasta es blasfemo decir eso. Pero, a manera de ilustración de nuevo, entonces, ¿por qué el Espíritu les prohíbe esto? Bueno, el texto no nos da una respuesta específica, sin embargo, como lo vemos aquí en los versículos 7 al 10, la implicación es que no quería que en ese momento fueran a hablar la palabra en Asia. Y noten qué recordatorio, hermanos, hay ocasiones en las que estás orando porque Dios te concede oportunidades de predicar la palabra a alguien que la necesita mucho y no hay oportunidad. Bueno, Dios es soberano. Dios tiene sus propósitos perfectos, escondidos de nosotros, y puede ser así en su providencia, obviamente. En este caso, por ejemplo, la implicación es que el Espíritu no quería que en ese momento fueran a hablar la palabra en Asia, sino a Macedonia, esto es, a Europa. Y esto lo sabemos porque en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y llegan en el versículo 11 a Macedonia y empiezan a predicar el Evangelio sin estorbo alguno. Entonces, en este momento, en la mente perfecta del Señor, quiso que Grecia escuchara la palabra, no Asia. ¿Por qué? No lo sabemos. El texto no lo revela. Dios, de nuevo, tiene sus planes perfectos y los cumple a su discreción perfecta, soberana. Ahora, la pregunta aquí es, noten de nuevo el versículo 6, cuando dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo les prohibió el Espíritu Santo esto? ¿Cómo supieron que fue el Espíritu? ¿Y cómo supieron que el Espíritu no quería que hablaran la palabra en Asia? De nuevo el texto no lo dice. Quizás fue mediante una visión, quizás de manera providencial. Dios no permitió que pudieran ir, no permitió dirigiendo las circunstancias de tal manera que no pudieran ir hacia. La respuesta no lo sabemos. Es muy probable que hubiera una visión. ¿Por qué? Porque recuerdan, ¿quién es parte aquí del equipo misionero? Timoteo, Silas y ¿quién más?
Pablo, apóstol. Y en esta época en la que el Nuevo Testamento todavía se está escribiendo y como lo hemos visto a lo largo de Hechos, hay actividad milagrosa relacionada únicamente con los apóstoles y personas cercanas a ellos. Entonces, aquí en Hechos 16:6 el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia y versículo 7 continúa. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Los mejores manuscritos dicen, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto podría significar que el Señor se le apareció a Pablo, pero de nuevo, realmente el texto no lo dice. La pregunta de nuevo es, ¿cómo es que el Espíritu no les permitió ir a Bitinia? De nuevo, no lo sabemos. De alguna manera lo supieron, pero como en el versículo 6, la manera en la que el Espíritu Santo les prohibió ir a estos lugares no es importante en este texto. Lo que es importante es que el Espíritu Santo no quiso que fueran a esos lugares, sino a otro lugar. Y obsérvenlo, versículo 8, hacia dónde los está dirigiendo el Señor. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una pausa ahí. Troas era una ciudad que estaba en un puerto, tenía una población de buen tamaño, era una colonia romana y se encontraba a 48 kilómetros al sur de la famosa ciudad de Troya. Pudo haber sido un buen lugar donde predicar el Evangelio de nuevo, pero Dios tenía otros planes. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Una pausa ahí, observen, la visión es ¿para quién? Para Pablo, aunque recuerden que aquí viene Silas. Esto lo sabemos porque regresen ahí a Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas en Hechos 15:40, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto es la iglesia de Antioquía de Siria, ¿recuerdan? Lo envía en su segundo viaje misionero. Y noten a quién recogen en Hechos 16, versículo 3, Hechos 16:1, recordándoles. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, aquí en Hechos 16:9, recuerdan, tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo en el segundo viaje misionero. Y otra vez vemos el énfasis que vemos a lo largo de Hechos, aunque hay miles de cristianos ya para este entonces, como ya lo hemos estudiado, lo vimos en Hechos 2, Hechos 4, etcétera. Ya el Evangelio se desbordó de Jerusalén a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra en términos de la manera de pensar del mundo grecorromano de la época. Ya se está esparciendo a todos lados y en Hechos únicamente se registra que Dios llevó a cabo milagros o dio visiones a apóstoles. Milagros sí a través de personas, apóstoles y personas cercanas a ellos, como Felipe, por ejemplo, en Hechos 8. Sin embargo, las visiones, recuerdan esos escapes milagrosos de la cárcel, lo vamos a ver si Dios quiere dentro de 2 semanas o más, cuando veamos otra vez a Pablo con el carcelero de Filipos, esos escapes milagrosos de Pedro, los apóstoles y después con Pablo, únicamente los vemos cuando hay presentes ¿qué tipo de personas? Apóstoles. Muy importante esto, no es cualquiera, no es cualquiera. Versículo 9, es importante esto, se le mostró a Pablo una visión de noche, no a Silas ni a Timoteo, no soñaron lo mismo, no fue Timoteo y Timoteo le comentó a Pablo, no. Pablo, ¿por qué? Porque era apóstol. Y de nuevo, esta es una época de transición histórica, única. El Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito en la época de Hechos. Entonces, otra vez, y lo vamos a ver en un momento esto a detalle, no esperes que Dios te hable a través de visiones. Es un error terrible. Cada vez que te apartas de la guía de Dios objetiva, explícitamente revelada en las Escrituras, te expones a decisiones no sabias en el mejor de los casos y en el peor de los casos hasta te pueden llevar a pecaminosas. Es un error y lo vamos a ver en un momento con mayor detalle. Entonces, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche y observen en qué consistió la visión. Un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. De nuevo, Macedonia es Grecia en la actualidad. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos, una pausa aquí, esto es importante, por primera vez en todo Hechos, aquí el escritor humano empieza a hablar en plural. Recuerden, ¿quién es el hombre que Dios usó para escribir el libro de Hechos? Lucas. Entonces, aquí en Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo en el 9. Enseguida procuramos, y aquí es la primera vez que Lucas usa este pronombre plural, mostrando, escuchen esto, que se unió a Silas, Pablo y Timoteo en este punto. Y recuerden, él fue de hecho un hombre muy fiel, lo vemos en las epístolas de Pablo. Él lo llama Pablo en Colosenses el médico amado, era médico, entonces no solo era un hombre fiel, sino era idóneo. Tener un médico en el equipo misionero habría sido muy útil. Entonces, Dios en su soberanía concede aquí que Lucas se una al equipo, ya son 4, Silas, Timoteo, Pablo y Lucas, y versículo 10 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, de nuevo Grecia, esto es Europa, donde estaban Filipos y Tesalónica. Lo veremos en el resto del capítulo y en el capítulo 17, si Dios quiere. Y noten al final del 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora recuerden el contexto histórico. ¿Cómo pudieron estar seguros de que Dios les llamaba a predicar el Evangelio? ¿Cómo pudieron estar seguros de que no se había indigestado Pablo esa noche y tuvo esa visión? Bueno, Pablo era apóstol. Y la implicación es, como lo vemos en el resto del capítulo 16 y 17, Dios en su soberanía los llevó ahí, y como apóstol Pablo concluyó que mediante esta visión Dios los estaba llamando a predicar a Macedonia. De nuevo, hermanos, esto fue algo único para esa época, en la que el Nuevo Testamento, recuerden, todavía no se acababa de escribir, y número 2, los apóstoles vivían. Muy importante esto. Y Dios en ese entonces se comunicaba de manera directa con los apóstoles mediante revelaciones. Ahora, esto nos lleva a la pregunta más importante en términos de implicación práctica de este pasaje. En nuestro día, ¿cómo puedes saber si Dios te impide ir a un lugar o te prohíbe un ministerio o te lleva a hacer algo? ¿Acaso vienes camino a la iglesia y como hubo un choque o cerraron tu calle, habiendo otra manera de salir de tu casa, dices, no, cerraron la calle y Dios no quiere que yo vaya a la iglesia? O tuviste una noche difícil o simplemente te acostaste tarde viendo una película y estás muy cansado y te paras, te sientes mal, ay, Dios no quiere que vaya yo a la iglesia. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? O te paras y la llanta se poncha, está ponchada la llanta del coche, simplemente no encuentras transporte de una manera tan fácil como normalmente lo encuentras, y es difícil, y te estás desesperando, y te cansas, y ¿qué dices? Bueno, ya, ¿para qué le hacemos aquí al cuento? Ya, Dios no quiere que vaya yo a la iglesia, vámonos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si Dios te prohíbe un ministerio o te guía a otro trabajo quizás? ¿Cómo sabes que teniendo las dificultades que vives en tu trabajo, quizás un jefe, como dice 1 Pedro 2, difícil de soportar y quizás hasta no puedes estar tanto tiempo con tu familia como quisieras? ¿Cómo sabes que ya es momento de buscar otro trabajo? Dos maneras en las que podemos identificar la guía de Dios en nuestra vida en situaciones cotidianas, en donde no hay directrices explícitas en la Biblia. Dos maneras. En primer lugar, aunque ya lo dijimos, lo repetimos, mediante su palabra correctamente interpretada. Esta es la primera manera en la que sabes a dónde te está guiando Dios, mediante la interpretación correcta de su palabra. Esto es, no debes hacer nada que viole su palabra. Es obvio. Este es un área probablemente la más fácil. No vengas a pedir oración al grupo de oración. Oiga, oren por mí porque estoy pensando ahí robarme el examen.
semestral, oren que Dios me cuide. No, oren por mí, por favor, porque estoy pensando ahí robarle a mi jefe. Oren que Dios me guarde, porque Dios sabe que tengo necesidad. No, obviamente no. Y la Biblia es explícita en decirnos en ciertas áreas, lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, como lo enumera un autor, acompáñenme a 1 Timoteo 2. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Vamos a ver primero lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios, resumido. 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. Y vamos a ir a varias escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Muy bien. Entonces, primero, tienes que cubrir estas áreas. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Observen. 1 Timoteo 2, 3. Pablo está pidiendo que oren por la salvación de las autoridades y dice 1 Timoteo 2, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual, ¿qué cosa? Quiere, esta es su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de deseo de Dios, no de decreto, porque la voluntad de decreto de Dios se cumple, punto. Esto es, los elegidos, los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, van a oír el Evangelio y Dios los va a traer a salvación. Sin embargo, hay otra voluntad de Dios, que es la voluntad de deseo. Él quiere que todos se salven. Él no quiere la muerte del impío, nos dice en Ezequiel, sino que viva. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En primer lugar, que seas, ¿qué? Salvo. Primero, que seas hijo de Dios. Y hay que empezar por ahí, ¿no es cierto? Porque a veces, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y quizás no eres ni salvo. Entonces, primero, examínate. Si has venido con una fe arrepentida al Señor, salvo. En segundo lugar, Dios quiere que seas lleno del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. Efesios 5, 17 y 18. Voy a ir un poco más rápido, hermanos, me apena, porque tenemos mucho que cubrir, porque en un momento vamos a ver lo que es y cómo identificar la guía de Dios en la vida cotidiana, pero después vamos a ver áreas de error comunes y las vamos a refutar con la palabra de Dios. Otra área explícitamente indicada en la palabra de Dios, Efesios 5, 17 y 18. Nos dice Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Y en el contexto inmediato aquí su voluntad es, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Pasaje paralelo, recuerdan, lo hemos estudiado a detalle, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es para tu vida, en primer lugar, que seas salvo. En segundo lugar, que seas lleno del Espíritu, esto es que seas obediente a su palabra. En tercer lugar, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Quisiera ir más rápido, pero mi conciencia me acusa. No estoy siendo subjetivo, no estoy diciendo que el Espíritu me está hablando. Simplemente me da pena dejarlos ahí volando y es mejor que vean ustedes lo que dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3. Observen, otra directriz explícita para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. 1 Tesalonicenses 4:3. Y aquí dice Pablo, le dice a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios, noten desde el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de pecado sexual, de cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces, la voluntad de Dios, y aquí vamos a formar 6 S's para que sea fácil. Disfrútenlo, hermanos, porque no siempre sale tan con rima el bosquejo. La primera, tienes que ser salvo. La segunda, ser lleno del Espíritu. La tercera, tienes que ser santo. 1 Tesalonicenses 4:3. Y explícitamente dice aquí el texto, apartado de la fornicación. Y de nuevo, esto es importante,
Porque antes de que entres al área donde la Biblia no te da directrices específicas, estas 6 que son explícitas deben ser cubiertas. Si no, ¿cómo vas a poder saber a dónde te está guiando Dios? Cuando estás inmerso en pecado y no vas a tener la capacidad de identificar a la luz de la palabra de Dios lo que Dios quiere que hagas. Entonces, primero, salvo. Segundo, lleno del Espíritu, asegurándote de que no haya pecado en tu vida. ¿Cómo? No esperes que puedas saber qué es lo más sabio, cuál es lo que debes hacer en una situación donde la Biblia no te da directrices. Cuando estás viviendo en pecado, muy piadoso, ahí estoy orando, Dios ayúdame a saber cómo usar el dinero, pero soy un codo y no le compro a mi esposo un vestido en los últimos 10 años. Bueno, hay desobediencia en tu vida, estás siendo desconsiderado, no vives con ella como la tratas como vaso más frágil. O quizás como joven quieres la voluntad de Dios, qué carrera voy a tomar, qué carrera voy a escoger, sin embargo vives en pecado, te estás ahí acostando con alguien, con tu novio, lo que sea, sin estar casado. No esperes que sepas cuál es la voluntad de Dios. Primero tienes que ser salvo, en segundo lugar lleno del Espíritu, en tercer lugar santo, en cuarto lugar sumiso. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 15. Primera de Pedro 2, versículos, 13 al 15. Recuerdan, Pedro aquí le escribe a creyentes que están sufriendo. Primera de Tesalonicenses 2, 13 y dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, escuchen esto. Porque esta es que la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el contexto de nuevo es sujeción. Te sometes a toda institución humana, versículo 13. Versículo 17, honras a todos, amas a los hermanos, temes a Dios, honras al rey, aun cuando cuando los gobernantes sean unos corruptos, como lo eran aquellos gobernantes que estaban gobernando a estos cristianos. Nerón era el emperador del imperio. Por culpa de Nerón, en términos humanos, estaban sufriendo estos cristianos. Sin embargo, dice Pedro, sométanse a ellos. Sométanse, versículo 18, creados estad sujetos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si a alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esta es la voluntad de Dios, que seas sumiso. Esposa, te tienes que someter a tu marido, por irracional que sea. ¿Cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios cuando eres una Toña Machetes? Lola la trailera ahí, para algunos de ustedes ahí, para ayudarles, para entender lo que estamos diciendo. ¿Cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Si no sueltas las riendas de tu hogar, no te sometes a tu esposo. Es que no sabes, es un torpe, insensato. Dios dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos en todo, excepto que sea pecado. Te sometes a todo. ¿Cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios si tú, que todavía como joven estás bajo el techo de tus padres, cómo saber dónde Dios quiere que estudies o a qué te dediques cuando eres un rebelde sin causa con tus padres? Aunque tengas 20, 30 años, si todavía dependes de tus padres, si todavía estás bajo su techo, los tienes que obedecer. ¿Y cómo vas a saber si es la voluntad de Dios cambiarte o no de trabajo cuando eres un rebelde sin causa en tu trabajo? Cuando eres ahí el líder ahí casi del sindicato y estás organizando los mítines de rebelión, ¿se dan cuenta? Estamos hablando en términos de rebelión. Cuando hablamos aquí para efectos de ilustración del sindicato, no quiere, pues vamos a presionar aquí, vénganse todos, ya está el hermano siendo el cabecilla del sindicato fomentando la rebelión cuando no le han pedido pecar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios cuando eres un rebelde y quieres ahí fomentar la desobediencia civil contra México porque estamos llenos de corruptos? No, eso no es lo que dice Dios. Te sometes a tus autoridades, como aquí con Pedro y Romanos 13, por corruptas que sean, siempre y cuando no te pidan pecar, tienes que ser un ejemplo de sumisión. Esa es la voluntad de Dios. Que seas salvo, lleno del Espíritu, santo, apartado de la fornicación, que seas sumiso a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Número 5 en nuestra lista, puede incluir sufrir.
La voluntad de Dios puede incluir sufrir. Ya que están ahí en Primera de Pedro, observen el capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro 3, vean el contexto, versículo 16. Primera de Pedro 3, 16, teniendo buena conciencia. Esto es viviendo en obediencia, siendo íntegros, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta ¿en quién? En Cristo. Quiere decir, estás caminando ¿en qué? En obediencia. Y si caminas en obediencia, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, ¿qué cosa? Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nada de que, oye, me corrieron del trabajo por causa del Evangelio. Ah, sí, cuéntame más. Pues sí, siempre llegaba tarde y siempre cuestionaba a mi jefe y siempre me quejaba y predicaba el Evangelio, claro. ¿Sabes qué? Padeciste probablemente por mal, por ser un mal empleado, por pecar al no someterte, al no buscar trabajar con excelencia. ¿Se dan cuenta? Eso es sufrir por el mal. Eso no es lo que Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede ser en ocasiones, si así lo quiere, 1 Pedro 3:7, que por ser fiel sufras. Esa es la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Noten número 6 en nuestra lista. Dios quiere que seas agradecido. Agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18. Otra expresión explícita en la Biblia de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Primera de Pedro 5, versículo 18. Perdón, Tesalonicenses, gracias. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, y noten, hermanos, aquí en contexto son elementos, son mandatos elementales los que da Pablo, que por cierto son un paralelo de la vida llena del Espíritu. Cuando alguien está obedeciendo la palabra de Dios, va a cumplir con estos mandatos. Véanlos desde el 16. Primera Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias, ¿cuándo? En todo, en conexión con todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué hacer en áreas donde la Biblia no te da mandatos específicos? Tienes que ser en primer lugar salvo, en segundo lugar lleno del Espíritu, esto es obediente a la palabra de Dios, en tercer lugar santo, apartado de la fornicación, en cuarto lugar sumiso a toda autoridad que Dios ha colocado en tu vida, en quinto lugar dispuesto a sufrir por causa de la justicia si Dios así lo quiere, y en sexto lugar ser agradecido. Hermanos, el no estar agradecidos es un pecado a la luz de ese mandato. No estamos diciendo que es fácil estar agradecido cuando estás enfermo, no tienes trabajo. Es más fácil ser agradecido, obvio, cuando todo va bien en términos temporales, cuando tienes salud, buen trabajo y todo en tu casa está bien, ¿no es cierto? Pero le das gracias a Dios porque Él lo manda en primer lugar y en segundo lugar, Él está en control, no se equivoca, es sabio, es amoroso y todo lo que hace es una expresión de su amor perfecto, aunque muchas veces desde nuestro punto de vista finito, humano, no lo entendemos. Entonces, ¿cómo puedes identificar la voluntad de Dios en tu vida cotidiana, en áreas donde la Biblia no te da mandatos específicos? En primer lugar, asegúrate que estás obedeciendo lo que Dios manda de manera explícita en su palabra, como lo que acabamos de ver. En segundo lugar, al estar caminando en obediencia, esto es muy importante, estamos dando por sentado que caminas en obediencia, escucha, al estar caminando en obediencia, ejerce sentido común informado por la palabra de Dios. Al estar caminando en obediencia, dicho de otra manera, haz lo que quieras, porque la implicación es que no vas a violar un mandato explícito en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque Dios en su providencia, Él hace las cosas, no vas a hacer nada que Dios no quiera que hagas. Tranquilo, así de simple. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Santiago 4:15. Santiago 4:15. Y aquí Santiago está condenando a personas que dicen ser cristianas. Recuerden, Santiago nos da una serie de pruebas de cómo se ve la verdadera fe. Un gran libro y pueden estudiarlo a fondo oyendo los sermones de Toño, que hace años predicó este gran libro. Santiago 4, aquí condena a aquellos que se dicen cristianos, pero viven vidas de ateos prácticos. Esto es, sí dicen que conocen a Dios, pero en la vida cotidiana lo ignoran, viven como si Dios no existiera. Y noten aquí Santiago lo que les dice, Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí Santiago no condena la planeación sabia, sino condena la planeación que da por sentado que va a pasar lo que nosotros hacemos e ignora a Dios de manera total. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, escuchen esto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, no está mal planear, planea, pero recuerda que todo está finalmente, el que tiene la última palabra es ¿quién? Dios. Y la implicación aquí es que no sabes exactamente qué quiere Dios, por eso dice si el Señor quiere. Y escuchen, hermanos, aún Pablo, quien fue apóstol, y Dios lo usó para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento y recibió visiones, revelación directa, Dios le habló de manera directa, audible, en ocasiones. Aún Pablo había ocasiones que no sabía cuál era la voluntad de Dios, no sabía lo que Dios quería que hiciera en asuntos de la vida cotidiana, no revelados de manera explícita en su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Vayan, por ejemplo, a 1 Corintios 4. Podríamos ver varios ejemplos, pero este es suficiente. 1 Corintios 4, observen. Noten lo que les dice aquí Pablo a los corintios. Y hermanos, recuerden, Corintios fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento, allá por el año 55 después de Cristo. Todavía están vivos los apóstoles aquí, obviamente Dios usó a Pablo para escribir esto, pero les dice a los corintios, escuchen, 1 Corintios 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, 1 Corintios 4, 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos, versículo 18, están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Escuchen esto. Pero iré pronto a vosotros, mucha atención, si el Señor ¿qué? Quiere. ¿Se dan cuenta? Pablo no sabía si iba a poder ir a ver a los corintios. Quería ir. Era su deseo. Por eso les dice, voy a ir, pero ¿qué cosa? Si el Señor quiere. Todavía no sé si el Señor quiere, pero ese es mi deseo. Allá adelante observen en el capítulo 16, versículo 7 de 1 Corintios, una vez más Pablo muestra esta, llamémosle incertidumbre de que no sabe si es la voluntad de Dios o no. No está seguro, es su deseo. 1 Corintios 16, 7. Vean desde el 5, para que vean el contexto. 1 Corintios 16, 5 al 7, observen. Pablo les dice, iré a vosotros, les dice, los voy a ir a ver ustedes, hermanos en Corinto, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor que lo permite. Entonces, él quería ir a Macedonia, él quería ir a ellos. Corinto estaba en Macedonia, en Grecia. Versículo 6 dice, ¿podrá ser que me quede con ustedes? No estaba seguro. O aún pase el invierno. No quería nada más de paso, versículo 7, sino estar algún tiempo, si el Señor lo permite. Escucha, no puedes conocer la voluntad de Dios en los detalles de la vida diaria, donde no hay principios bíblicos explícitos de manera a priori, por así decirlo, por adelantado. No sabes. Por ejemplo,
vamos a decirlo de otra manera, la voluntad de Dios en los detalles de la vida diaria, en asuntos que no violan principios bíblicos, solo lo podemos ver en retrospectiva. Eso es hacia atrás. Por ejemplo, a las 6 de la mañana no sabía que iba a desayunar torrejas hoy. No sabía. Si el Señor permite, tenía la idea de comer unas torrejas. Estaba pensando a lo mejor huevos, estarían ricos unos huevitos estrellados. Pero no sabía si era la voluntad de Dios torrejas o huevos. No recibí no hubo una manta bajando del cielo con huevos bachoco que decía, eso es huevos hoy. No sabes. Ahora les puedo decir que fue la voluntad de Dios que desayunara torrejas. ¿Por qué? Desayuné torrejas. Violé la palabra de Dios al comer torrejas, hasta donde sabía estaba caminando en obediencia. No robé el pan, no robé el huevo de nadie, todo en orden, sin violar ningún principio bíblico. ¿Se dan cuenta? Así es como dice, no sabes. Por eso decimos, de nuevo, cómo tomas decisiones en áreas de la vida cotidiana donde no hay directriz bíblica explícita. De nuevo, vives en obediencia a lo que Dios escribe, lo que Dios ha expresado de manera explícita en su palabra, vives en obediencia a la palabra de Dios y ya entonces ejerces sentido común, informado por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es. Claro, puedes pedir sabiduría, claro, pero otra vez, así es como tomas decisiones en la vida cotidiana en áreas donde la Biblia no te da directrices específicas. Ahora, en la actualidad hay 4 maneras en círculos cristianos, vamos a concluir con esto, 4 maneras equivocadas acerca de la guía divina en la actualidad. 4 maneras populares, llamémosle así, equivocadas, que la gente usa para tomar decisiones en áreas donde la Biblia no nos da mandatos específicos. Primera área, oración. Oración. Esto es, muchos piensan que Dios habla a través de la oración y oras y los pensamientos que vengan a la mente en ese momento es la respuesta a Dios, es que Dios te está hablando. ¿Es correcto eso? No. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que la oración escucha es lo que nosotros le decimos a Dios, no lo que Dios nos dice. Dios habla en nuestra época únicamente a través de la interpretación correcta ¿de qué? De las Escrituras, nada más. La oración en la Biblia es siempre lo que tú le dices a Dios. Por ejemplo, en Mateo 6:9, la oración de los discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y allí en el contexto, recuerdan, el Señor está respondiendo a la pregunta de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, ¿recuerdan? Mateo 6:9 al 15 les dice, cuando ores, oraréis así. Y les da pautas, no que tienen que repetir la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alaba a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todas son peticiones, ¿se dan cuenta? Alabo a Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Expreso mis necesidades a Dios. No nos metas en tentación, sino guárdanos del mal. Pido su protección. Traigo mis necesidades, lo alabo, gratitud. Hay confesión también. Perdona nuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? Todo es lo que yo le digo a Dios, lo expreso. Entonces, no creas que la oración es una manera en la que Dios te habla. Eso es un error. Nunca en la Biblia encuentras eso. Número 2. Número 2 en nuestra lista. Otra manera errónea en la que la gente trata de discernir la voluntad de Dios en la vida cotidiana, no solo es la oración, sino número 2, sueños. Sueños. Este es un problema. Quizás piensas que oraste, te quedaste dormido, soñaste, piensas que Dios te habló mediante ese sueño. Eso otra vez es un error. No hay un ejemplo ni mandato para el creyente en el Nuevo Testamento a esperar que Dios nos hable a través de pensamientos, visiones o voces cuando oramos. Y alguno dirá, bueno, pero en Daniel 9, Daniel está orando y ahí vemos cómo Dios le manda al ángel y le responde, ¿no es cierto? Sí, pero otra vez, ¿quién era Daniel? Un profeta, en una época única en la revelación bíblica. Y escuche esto, aún durante la época de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios no habló directamente a todo mundo. Esta
Este es un buen estudio, ya lo dijimos, lo mencionamos en Lucas en diciembre. Lea a lo largo de la Biblia, estudia a quién le habló Dios de manera directa. Y vas a ver que es un puñado de gente, proporcionalmente comparado con muchísimos, miles de personas. Dios no habló a todo mundo. Recuerden, lo vimos en Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado, recuerdan, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, ¿por quiénes? Por los profetas, Hebreos 1, 1 y 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. A través de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, aún durante la época de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios no habló directamente a todo el mundo, únicamente, escuche esto, en momentos clave, a personas clave. Y como lo hemos estado explicando a lo largo de nuestro estudio de Hechos, en la actualidad Dios habla únicamente a través de la interpretación correcta de su palabra, y por eso, otra vez, le tienes que dar el tiempo, el esfuerzo que puedas para entender correctamente la Biblia. Porque Dios ya habló, ya no sigue hablando, ya habló en su palabra. Y este es parte del problema, hermanos. En ciertos grupos, cuando piensan que Dios habla fuera de la Biblia, normalmente el estudio bíblico es exaltado o menospreciado. Menospreciado, claro. Porque entonces si piensas que Dios me habló a mí y a la hermana Juanita y Luisito y Manuelito y todo el mundo, entonces pues ¿para qué abro la Biblia? Es más emocionante que Dios me hable, ¿no? De manera directa. Pero eso es un error. Y no es sorprendente que esos grupos llegan a tener tantos problemas en decisiones de la vida cotidiana, y muchas lo pueden ver. Normalmente va de la mano. Cuando piensas que Dios habla fuera de la Biblia, tiendes a ser una persona controlada por tus emociones, no por el sentido común, sujeto a la palabra de Dios, y te vas a meter en problemas. Entonces Dios no habla a través de la oración, Dios no habla a través de sueños. En tercer lugar, otra manera errónea de pensar que Dios habla en la actualidad, un sentimiento de paz. Es clásico pensar que, bueno, voy a ver si puedo, oye, ¿quieres hacer esto? No sé, déjame orar. Muy bien, ora. Y cuando toman la decisión es porque tengo paz. ¿Dónde en la Biblia? Y de hecho lo decimos así, no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento, un ejemplo de un cristiano que tomó una decisión basada en un sentimiento de paz. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué más? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Pero no dice, cuando se les dé la paz de Dios, ya sabes que es por ahí, siga. No. Y aún Pablo en 2 de Corintios 2, 12 y 13, se le abrió una puerta, aquí es una oportunidad para predicar el Evangelio. Dijo que no tenía paz en el contexto porque internamente estaba preocupado por la iglesia, externamente por la persecución. Entonces, no hay ningún versículo en toda la Biblia que te instruya de manera normativa como cristiano a tomar decisiones en base a un sentimiento de paz. De hecho, escucha, es peligroso, porque Jeremías 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que perverso. Y el corazón en la Biblia, recuerden, se refiere a nuestra voluntad, deseos, intenciones. Y a veces queremos algo tanto que nos cegamos, ¿no es cierto? Es la voluntad de Dios, sí, porque no dejo de pensar en ese BMW que me quiero comprar. Es la voluntad de Dios, seguro, mi amor, pero nos vamos a quedar en la calle. No importa, seguramente es la voluntad de Dios, porque no dejo de pensar en esto. Y oro, y sigo pensando y me siento con mucha paz. ¿No es cierto? Claro. No hay indicación alguna de nuevo en la Biblia de buscar la voluntad de Dios mediante un sentimiento de paz. Una última área donde la gente piensa que así es como Dios habla. Número 4, las circunstancias. Otros piensan que Dios habla mediante las circunstancias. Lo explicamos esto en Hechos 13. Sí, Dios conoce y controla todo detalle de su creación mediante las leyes que ha establecido para controlar todo conforme a sus propósitos. A esto llamamos la providencia de Dios. Ni siquiera cae un pajarillo a tierra sin vuestro Padre, Mateo 10:29. Dios en su providencia, escuche esto, puede hacer que pienses hacer algo en el momento correcto, pero esa no es su voz y no te está hablando. Además, no hay mandato ni ejemplo en la Biblia interpretar la providencia de Dios. No te pasa algo y Dios quiere decir, y dices, Dios quiere decirme esto o aquello. No, recuerden, hermanos, esto es ser supersticioso, ser ingenuo, espiritualmente torpe.
No, ejerce sentido común informado por la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en Hechos 16, vemos que dan por sentado que el Espíritu quiere que salga, ¿no es cierto? Versículo 10, véanlo. Cuando vio la visión, este es Pablo, Hechos 16, 10. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y van a Macedonia, y observen lo que les pasa. Versículo 22, lo veremos más adelante. Dan por sentado que Dios los mandó ahí, versículo 22. Y Dios sí salvó a Lidia, y siguen en Filipos, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, versículo 23, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Si hubieran interpretado la voluntad de Dios por las circunstancias, hubieran dicho: oye, la regamos, nos equivocamos, no era por aquí, compañeros, retaguardia, aborten la misión. No, Dios los llamó ahí, estaban sufriendo, y noten, si hubieran interpretado erróneamente que Dios les hablaba por circunstancias, habrían dicho: Dios no nos quiere aquí, ¿no es cierto? Sin embargo, siguieron, y Dios los llevó a Filipos, lo vamos a estudiar, y esto es fascinante, si Dios quiere más adelante. Dios los lleva a esa cárcel de manera injusta, porque Dios tenía una cita para que un hombre escuchara el Evangelio y se salvara. ¿Quién era en Filipos? El carcelero de Filipos. Entonces, debes vivir conforme a principios bíblicos, y donde no hay principio que se aplique, ejerce sentido común después de haber considerado lo que la Biblia dice. Recuerda, Dios no te guía, no habla mediante la oración, sueños, sentimientos de paz o las circunstancias. Asegúrate de que eres salvo, de que eres lleno del Espíritu, de que estás viviendo en santidad, siendo sumiso, sufriendo si Dios quiere, siendo agradecido, y descansa en Dios, sabiendo que cada día, cada detalle de tu vida diaria lo controla, recordando que si te mantienes en obediencia a su palabra, puedes hacer lo que quieras y no estar fuera de su voluntad. Y recuerda, si el Señor lo permite, no vas a saber cuál es su voluntad antes, sino cuando, en retrospectiva. Él lo sabe, pero desde el punto de vista humano, vamos a ser como Pablo. Si el Señor permite, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a terminar, y si Dios quiere, la semana próxima vamos a ver un pasaje fascinante. Vamos a ver cómo la soberanía de Dios te motiva a evangelizar. Lo vamos a ver con Lidia, si Dios quiere, ahí en Hechos 16, 11 al 15. Y vamos a disfrutar de un gran tiempo de bautizo, no se lo pierdan. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra hoy en este tema tan importante, tan plagado de confusión, y que tristemente a muchos de nosotros quizás nos ha llevado a tomar decisiones no sabias y a veces hasta pecaminosas. Oramos, Padre, porque estas verdades las podamos entender y aplicar a nuestra vida, que nos apeguemos a tu palabra, que recordemos que la experiencia no es la autoridad, sino tu revelación escrita. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, que oramos sigas protegiendo a través de el poder de tu Espíritu, por tu palabra. Gracias, Padre, por el tiempo que nos diste hoy de adoración. Oramos que seamos fieles a lo largo de esta semana en ser instrumentos de tu amor, testimonios de santidad, para que muchos puedan ver el Evangelio vivido y puedan escucharlo y puedan venir a tus pies a través de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.